Bienvenidos, estamos ya en el tema sobre el domingo 28 del tiempo ordinario y vamos a trabajar sobre todo Dios revela su salvación a todas las naciones. Ciertamente hemos venido haciendo lectura del Evangelio según San Lucas y continuamos. Veníamos trabajando sobre todo aquello que era al externo y nos hemos introducido ya dentro del ámbito de la comunidad. En nombre del Señor, el profeta Eliseo cura a un leproso extranjero. Jesús le dice a un leproso samaritano que viene a purificarse: tu fe te ha salvado. Dios revela su poder a las naciones, dice el Salmo responsorial. La palabra de Dios no está reservada solo para algunos, no hay que encadenar la palabra de Dios, nos dice el apóstol Pablo. Acercándonos directamente ya a lo que compete el domingo próximo, leemos una frase de San Bernardo de Claraval que dice: cuando nos mostramos agradecidos por cuanto recibimos, ensanchamos más en nosotros el espacio para recibir un don todavía mayor. Así pues, la gratitud es el distintivo del discípulo de Jesús. Dentro de los 10 capítulos que el evangelista Lucas le dedica al viaje de discipulado de la comunidad de Jesús con el Maestro a la cabeza, con la meta en Jerusalén, encontramos solamente 1, el de la mujer encorvada; 2, el del hidrópico; 3, el de los 10 leprosos; y hoy leemos pues este último. El énfasis del texto no está en el mostrarnos una vez más la habilidad de Jesús para hacer milagros, sino en una fuerte enseñanza sobre la gratitud. Que Jesús cure los leprosos, ya lo había dicho el Evangelio desde el comienzo, en 5:12 al 14. Más aún, esto fue presentado claramente como un signo evidente de la realización del programa mesiánico de Jesús. Ya lo dice en 7:22 de Lucas: id y contad a Juan lo que habéis visto, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios. Entonces el tema dominante de hoy pues es la gratitud. En breve se cuenta que después de la curación, solamente un samaritano, despreciado por los judíos como extranjero y hereje, sintió la necesidad de regresar y postrarse a los pies de Jesús para agradecerle. Es curioso que la mitad de un relato de milagros sea para contar cómo se dan las gracias y lo que esto implica. Al final de la historia, Jesús, en calidad de maestro, plantea 3 preguntas para que los lectores saquemos nuestras conclusiones. Tenemos así un relato que pretende hacernos reflexionar seriamente. Leamos el texto. Y sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están?
¿no ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hasta aquí el relato. Profundicemos recorriendo el itinerario interno del texto, pero hagamos primero la correlación con el Evangelio del domingo pasado. Del siervo que se reconoce indigno, era la parte final. Somos siervos indignos, solo hemos hecho lo que estaba mandado a hacer. Al leproso agradecido. El domingo pasado le suplicábamos a Jesús junto con los apóstoles que nos ayudara a crecer en la fe. Este mismo tema se retoma con mayor profundidad en el relato de los 10 leprosos, que termina con la frase de Jesús al samaritano: tu fe te ha salvado. El tema de la fe sigue presente pues también hoy. Igualmente y en continuidad pues con la temática del servicio del domingo anterior, el Evangelio nos pone ante el dilema: ¿lo que Jesús hace por nosotros es un derecho, algo que tiene que hacer por nosotros, o una gracia que Él nos ofrece? La confrontación entre los 9 judíos, de los cuales Jesús pregunta: ¿dónde están?, y el samaritano, que al volver postrándose le daba gracias, nos dice cuál es la respuesta. Así que hablamos en la espiritualidad del gracias. Ante un servicio que se presta, se espera naturalmente escuchar un gracias. Y aquí se centra la lección de Jesús en este día. Solo quien comprende que lo que se hace por otra persona es un gesto de amor inmerecido entrará correctamente por el camino de una espiritualidad de la gratitud. Y la gratitud tiene que ver con la fe, porque la fe es esencialmente relación. En la lectura del texto de hoy, veremos que la acción de gracias crea el espacio espiritual de la auténtica relación con Dios, esto es, de la fe que salva. Una vez más, en la línea del evangelista Lucas, vemos cómo la misericordia de Jesús se muestra grande, pero cuán importante es comprenderla y agradecerla. Por los caminos de la oración encuentro con Jesús. Esta nueva enseñanza sobre la gratitud es la primera de una serie de 3 catequesis sobre la oración que nos ocupan en este y en los próximos 2 domingos. La oración de gracias y de alabanza en la historia de los 10 leprosos. 2. La oración de súplica en la parábola del juez inicuo y la viuda importuna. 3. La oración penitencial en la parábola del fariseo y el publicano. Sigamos entonces las etapas de esta primera catequesis sobre la oración, descubriendo el itinerario del texto que desarrolla mediante 2 encuentros con Jesús, siguiendo la dinámica pedir y agradecer. Vemos la petición de los 10 leprosos a Jesús y su curación, la acción de gracias del samaritano y la interpretación de Jesús. Primer encuentro. El primer encuentro, la petición de 10 leprosos a Jesús y su curación. Y sucedió, dice, que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros.
Al verlos les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. La primera parte del relato nos informa acerca de un encuentro con Jesús, cómo un grupo de 10 leprosos sale al encuentro de Jesús para pedirles que los cure. En lugar de curarlos en el lugar, Jesús simplemente los manda ir y mostrarse a los sacerdotes. Cuando ellos fueron en obediencia a su palabra, se dieron cuenta de que habían sido curados. Por la fuerza interna, pues, de la obediencia a la palabra. Distingamos: 1. Una introducción. 2. La petición de los leprosos. 3. La respuesta de Jesús. Y 4. La verificación de la curación. El encuentro, pues, con los leprosos. El relato comienza describiendo las circunstancias en las que se encuentra Jesús. Va de camino a Jerusalén. El lugar son los confines entre Samaria y Galilea, un pueblo. Y por último, los personajes: 10 leprosos. Comencemos por la ubicación. La referencia al viaje de Jesús hacia Jerusalén es clave importante. La obra de Jesús y la respuesta de fe y de gratitud por parte del samaritano deben ser comprendidas desde el misterio pascual. Pero ¿en qué punto concreto del camino se encuentra Jesús en ese momento? Lo más lógico es suponer que se encuentra en medio del Valle del Jordán, donde trazan los límites entre Samaria y Perea. La referencia a los confines entre Samaria y Galilea parece reflejar la geografía política de los tiempos del evangelista. No conocemos el nombre del pueblo al cual Jesús entra. El hecho es que Jesús hace una parada en medio del viaje. Allí le salen al encuentro, por iniciativa propia, 10 leprosos que se paran a distancia. Esta brevísima indicación nos deja entender que ellos se encuentran fuera de la casa donde está Jesús, aunque lo más probable es que estén fuera del pueblo. Al mencionar a los leprosos, se pararon a distancia, se deja ver su doble desgracia, su enfermedad física y también su marginación social y religiosa. El Evangelio habla de lepra. Si bien hoy se piensa que esta denominación no coincide necesariamente con la enfermedad que hoy lleva su nombre, tengamos presente que en los tiempos bíblicos se denominaba de forma genérica como lepra a una amplia variedad de enfermedades de la piel, eso sí, como altamente contagiosas. Algunas eran curables, otras no. Esta mención nos da la referencia para repasar un poco viejas lecciones de cultura bíblica. Veamos. La situación de una persona sospechosa de lepra era grave y ésta se le apartaba de la vida social y solo si lograba curarse se le reintegraba, pero no sin pasar previamente por un riguroso examen médico y un ritual sacrificial en el templo por parte de un sacerdote. Todo esto implicaba pues una inversión considerable de tiempo y nuevos gastos. Pero, ¿qué tan frecuentes serán estas curaciones? Para muestra un botón. Según la mentalidad rabínica, la curación de un leproso era tan difícil, era como levantar a una persona de la muerte.
puesto que las posibilidades de recuperación eran mínimas. No nos debería extrañar entonces que una persona tratara de salir desesperadamente de los límites de un aislamiento cuando alguien pasaba cerca de su refugio fuera de la ciudad, mucho más si decía que esta persona curaba enfermedades. Por eso el Evangelio dice que los leprosos tomaron la iniciativa. Por eso se nota pues la distancia. La petición de los leprosos fue esta, ¿no? Maestro, ten compasión de nosotros. Ellos piden compasión. Y no es otra cosa, sino viene la respuesta de Jesús: id y presentaos a los sacerdotes. Este mandato de Jesús a los leprosos es al mismo tiempo el epílogo normal de la curación de un leproso según la normativa del Antiguo Testamento. Como ya describimos, pues un ritual de purificación religiosa, una prueba de fe de ellos. El envío a los sacerdotes para la purificación. Una orden similar había aparecido al final de la curación de un leproso después del llamado de Jesús a Pedro al inicio del Evangelio. Llama la atención el que los leprosos sean enviados donde los sacerdotes. Esto parece referirse al hecho de que se trata de un grupo mixto, judíos y samaritanos. O sea que cada uno vaya donde el sacerdote que le corresponde. Hay que notar que no se dice que vayan al templo, puesto el sacerdote se le busca donde quiera que esté. Una prueba para la fe en la palabra del Maestro. Ellos obedecen la palabra y hacen un camino. Pero mientras van en ese camino de la vivencia de la palabra, viene la curación. Y entonces todos quedan limpios, los 10. Pero llama la atención que solo uno de ellos regresa para darle gracias. Aquí está el énfasis de la palabra en que ha sido uno que ha regresado. El regreso de uno de ellos, donde Jesús, al percatarse de su curación, el punto de partida del segundo encuentro con la percepción, la toma de conciencia de lo que el Maestro ha obrado en su vida. El ver lo pone en movimiento hasta quien hizo posible pues su curación. La vieja normativa levítica de ir a donde el sacerdote para él pues queda atrás. El nuevo centro del cual irradia la acción de Dios es el Mesías. La alabanza en Dios en el camino, el retorno a Jesucristo, glorificando a Dios en alta voz. Ahora cuando regresa hacia Jesús, se postra en su rostro en tierra, a los pies, y le da las gracias. Y era, dice el Evangelio, un samaritano. Ahora Jesús toma la palabra para responder al gesto del samaritano. De esta forma le da conclusión al relato. Jesús primero le habla a todos los presentes y luego al samaritano. Delante de todos destaca el hecho de que solo el samaritano regresó para darle gracias. Y la pregunta es, ¿y los otros 9 dónde están? La respuesta es obvia: siguieron derecho por su camino, pero no volvieron a Jesús. De ahí pues que lo importante es volver a Jesús, porque mientras se cumple la palabra, se realiza el milagro, hay que reconocer de dónde ha salido el milagro. Y cuando ha regresado este samaritano, que era un extranjero para el pueblo judío, Jesús le dirá: tu fe te ha salvado. Y aquí es donde concluimos, frente a una posible mentalidad milagrerista en la que se pide la eliminación del sufrimiento, pero sin comprender el corazón. El Evangelio de hoy nos educa en la espiritualidad del gracias. Este samaritano regresó para dar gracias.
nosotros también debemos aprender a ser agradecidos con Dios por todos los bienes que nos da y sobre todo sus intervenciones en favor de nuestra salud. Gracias por su atención.